En la selva de concreto de la Ciudad de México, Arturo Reyes navegaba por la vida en una burbuja de lujo y control. Su SUV blindado se deslizaba por el tráfico caótico, una fortaleza de acero y vidrio que lo aislaba, a él y a su hijo de 5 años, Daniel, de la cruda realidad de las calles. Ese día, sin embargo, el destino intervino en forma de un bloqueo de tráfico inesperado, forzando a su chofer a desviarse por un laberinto de calles en un barrio pobre que Arturo solo conocía por los reportes de criminalidad en sus periódicos. El aire dentro del auto era climatizado y perfumado, pero afuera la vida hervía en su forma más desordenada y vibrante. Poco sabía él que ese desvío forzado no era solo un cambio de ruta, sino una colisión con un secreto tan profundo y oscuro que haría que su imperio de concreto pareciera un castillo de naipes. Lo que está a punto de descubrir sacudirá los cimientos de su vida. Si crees que los secretos familiares, por más terribles que sean, siempre salen a la luz, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta impactante historia. Fue el pequeño Daniel, con la inocencia que solo un niño posee, quien primero notó la anomalía. Presionando su rostro contra el vidrio polarizado, señaló hacia la acera bulliciosa, donde 2 niños de la calle, vestidos con ropas raídas, compartían un pedazo de pan. «Papá», dijo Daniel con la voz confundida, «mira, ¿por qué estoy ahí fuera? ¿Y por qué hay 2 de mí?» Arturo siguió el dedo de su hijo, su cerebro registrando inicialmente la escena con la indiferencia de siempre, pero entonces miró de verdad, y el mundo se detuvo. No era una similitud pasajera. Los 2 niños en la acera eran copias idénticas de Daniel, el mismo cabello castaño rebelde, los mismos ojos grandes y expresivos, la misma manera de inclinar la cabeza. Uno de ellos, al notar el auto de lujo, miró en su dirección, y la mirada que sostuvo por un instante era la misma mirada de su hijo. Una coincidencia era improbable. 2 era una imposibilidad que desafiaba la propia razón. Un escalofrío recorrió la espalda de Arturo, un miedo primordial que no sentía desde la muerte de su esposa. Su mente, lógica y empresarial, luchaba por encontrar una explicación racional. Gemelos idénticos, tal vez parientes lejanos, un capricho de la genética. Pero su corazón, el corazón de un padre, sabía que aquello era diferente. La similitud no era solo física, era una resonancia, una extraña y perturbadora sintonía que sentía incluso a través del vidrio blindado. El pánico y la curiosidad libraron una batalla en su pecho, pero la necesidad de entender, de confrontar esa imposibilidad, venció. «Para el auto», ordenó al chofer, con la voz ronca. Contra todos sus instintos de protección, contra el sentido común que lo mantenía en su burbuja de seguridad, Arturo abrió la pesada puerta del SUV y pisó la acera de aquel barrio desconocido, caminando hacia un misterio que prometía desentrañar o destruir su vida. Al acercarse, Arturo pudo ver los detalles que lo aterrorizaban aún más. Los niños, que se identificaron como Andrés y Felipe, eran idénticos a Daniel en cada rasgo, pero sus ojos contenían una dureza, una cautela de quien había sido forzado a crecer demasiado rápido. Eran el reflejo de su hijo, pero un reflejo distorsionado por la adversidad. «¿Qué quiere, señor?», preguntó Andrés, el más hablador de los 2, con una desconfianza que era una barrera. Arturo, el hombre que dominaba salas de juntas con su elocuencia, se encontraba sin palabras. ¿Qué podía preguntar? ¿De dónde son? ¿Quiénes son sus padres? Cada pregunta parecía absurda e inadecuada. Solo los observaba, su cerebro intentando procesar la visión de 3 hijos donde sabía que solo debería haber uno.
La interacción fue breve y tensa, pero fue suficiente. Al volver al auto, con el corazón latiendo con fuerza, Arturo no tenía más dudas. Aquello no era una coincidencia, era una conspiración. De vuelta en la seguridad climatizada del sub, un silencio pesado llenó el aire. Daniel, con la resiliencia de un niño, rompió el silencio con una avalancha de preguntas inocentes que eran como dagas en el corazón de Arturo. «Papá, ¿pueden venir a jugar a casa? ¿Tienen los mismos zapatos que yo? ¿Por qué mamá no me dijo que tenía hermanos?» Arturo no tenía respuestas. Solo miraba a su hijo en el asiento trasero y luego a las figuras de los dos niños que se empequeñecían en el retrovisor, y veía su mundo fracturándose en tres. La coincidencia era una imposibilidad estadística, y la única alternativa restante era una verdad tan monstruosa que apenas se atrevía a contemplarla. En ese momento, el magnate acostumbrado a controlar el futuro se vio perseguido por un pasado que ni siquiera sabía que existía. La curiosidad inicial se transformó en una obsesión fría y cortante. Descubriría la verdad, sin importar cuán profundo tuviera que cavar o qué cimientos de su vida tuviera que demoler en el proceso. Al llegar a su mansión en las Lomas, un monumento de vidrio y concreto al orden y al minimalismo, la sensación de irrealidad se profundizó. Cada corredor silencioso, cada obra de arte perfectamente iluminada, parecía burlarse del caos que ahora se agitaba en su alma. Se detuvo frente a un gran retrato de su difunta esposa, Isabela, cuyos ojos pintados parecían observarlo con un conocimiento silencioso. ¿Habría ella ocultado algo? ¿Habría el dolor del parto traumático enmascarado una verdad aún más terrible? La duda, un veneno sutil, comenzó a infiltrarse en sus recuerdos más sagrados. Se alejó del retrato con la decisión tomada. No podía confiar en la policía, no todavía. En cambio, hizo una llamada a un solo hombre, su jefe de seguridad, un exagente de inteligencia que era la personificación de la discreción y la eficiencia. La orden fue simple y urgente. Encuentra a esos dos niños. Quiero saber todo sobre ellos, de dónde vinieron, quiénes son y por qué, en nombre de Dios, tienen el rostro de mi hijo. La motivación de Arturo, su devoción casi asfixiante por Daniel, nació en el fuego de la tragedia. El recuerdo del parto era una cicatriz imborrable en su mente. Recordaba la blancura estéril de la sala del hospital, la alegría ansiosa que se transformó en pánico cuando los monitores cardíacos comenzaron a sonar sus alarmas impersonales. Recordaba la confusión de los médicos, las horas de silencio torturante en la sala de espera y el momento en que el obstetra apareció, no con una sonrisa de felicitación, sino con el rostro sombrío de un portador de malas noticias. La muerte de Isabela, su amada Isabela, había sido un golpe que lo partió en dos. En medio de su dolor abrumador, le entregaron un pequeño paquete llorando. Daniel. Para Arturo, su hijo no era solo un hijo, era el último fragmento vivo de su esposa, un legado precioso y frágil que juró proteger con una ferocidad que rayaba en la obsesión. Esa necesidad de proteger a Daniel era, en gran parte, una reacción a su propia familia, especialmente a su madre, doña Ofelia Reyes. Tras la muerte de Isabela, la matriarca de la familia se insertó en la vida de Arturo con la fuerza de un huracán, bajo el pretexto de ayudar al hijo viudo. Ofelia, una mujer de voluntad de hierro y valores aristocráticos, nunca había aprobado del todo el matrimonio de Arturo con Isabela, a quien consideraba de una estirpe inferior. La muerte de ella, para Ofelia, fue una tragedia, pero también una oportunidad para retomar el control sobre la dinastía Reyes. La tensión entre madre e hijo respecto a la crianza de Daniel era una corriente subterránea constante.
Arturo insistía en una crianza basada en el amor y la normalidad, mientras que Ofelia defendía la disciplina rígida y la conciencia del legado. Esa desconfianza latente hacia las motivaciones de su madre fue lo que le impidió compartir su impactante descubrimiento con ella. En el fondo, un instinto le advertía que, si había una conspiración, su fuente podría estar mucho más cerca de lo que imaginaba. La clave para descifrar el alma de doña Ofelia Reyes residía en una tragedia anterior, un duelo que nunca superó y que envenenó su capacidad de amar. Décadas antes del nacimiento de Daniel, ella y su difunto esposo, el patriarca de la dinastía Reyes, perdieron a su primer hijo, un niño frágil, consumido por una rara enfermedad genética. La impotencia que Ofelia sintió al ver la vida de su hijo desvanecerse, la furia contra la cruel aleatoriedad de la biología, forjó en ella una determinación de hierro. Nunca más su familia sería víctima del azar. Ese dolor, en lugar de generar empatía, se metamorfoseó en una obsesión por el control, por la pureza y por la perpetuación de un legado que ella veía como superior. El amor, en su mente, se convirtió en sinónimo de ingeniería y la estirpe Reyes en un proyecto a perfeccionar, no solo en una familia a amar. Fue esa obsesión la que la llevó, junto con su esposo, por los oscuros caminos de la ciencia de vanguardia y la ética cuestionable. En los años previos al nacimiento de Daniel, financiaron en secreto las investigaciones de un genetista brillante, pero marginado por la comunidad científica debido a sus teorías radicales sobre clonación humana y mejora genética. Su objetivo era eugenista en esencia, garantizar que el próximo heredero de los reyes no solo fuera saludable, sino genéticamente limpio, una versión idealizada de su linaje. Daniel, el hijo de Arturo e Isabela, se convirtió en el receptáculo de todas esas esperanzas. Pero para Ofelia y su esposo, la creación de un solo heredero perfecto no era suficiente. En su búsqueda paranoica por un control absoluto sobre el futuro, necesitaban una garantía, una póliza de seguro contra la fragilidad de la vida, un plan de contingencia tan monstruoso como el dolor que lo originó. De vuelta al presente, en la mansión de Arturo, las primeras piezas del rompecabezas comenzaron a llegar y eran más oscuras de lo que podía haber previsto. Su jefe de seguridad, tras días de investigación discreta, presentó su informe inicial. Andrés y Felipe eran fantasmas. No había actas de nacimiento, registros médicos ni escolares. Simplemente existían, conocidos solo por otros niños de la calle y por algunos dueños de puestos que les daban comida. Sin embargo, una pista crucial emergió de las sombras. El investigador descubrió una gran transferencia de dinero realizada 5 años atrás desde las cuentas de una empresa fachada de los Reyes a Silvia, la hermana inestable y problemática de la difunta Isabela. Poco después de recibir el dinero, Silvia desapareció de los registros, abandonando su apartamento y cortando todos los lazos conocidos. La conexión era tenue, pero innegable, y apuntaba a una conspiración que provenía de dentro de su propia casa. El nombre de Silvia golpeó a Arturo con la fuerza de una traición. ¿Por qué su cuñada, la tía de su hijo, estaría involucrada en algo tan siniestro? Una fría determinación se apoderó de él. Dio una nueva orden a su equipo. Encuentren a Silvia. La búsqueda, sin embargo, terminó de forma abrupta y trágica. Tras unos días, llegó el informe. Silvia estaba muerta. Había fallecido hacía pocas semanas en un sospechoso accidente de auto en una carretera rural. Un caso rápidamente archivado por la policía local como una fatalidad. La coincidencia era imposible de ignorar. La única testigo que podría conectar el dinero de su familia con la existencia de los niños había sido convenientemente silenciada.
Arturo se dio cuenta con un escalofrío que no solo estaba desentrañando un secreto del pasado. Estaba en guerra contra una fuerza presente y letal, alguien que no dudaría en matar para asegurar que la verdad permaneciera enterrada para siempre. Con la muerte de Silvia, el rastro hacia el pasado se había enfriado, pero el presente exigía una acción inmediata. Andrés y Felipe aún estaban en las calles, vulnerables y solos. El instinto paternal de Arturo, ahora triplemente despertado, no le permitía dejarlos a su suerte. Regresó al barrio pobre, esta vez no como un hombre en shock, sino como un padre en una misión de rescate. Los encontró cerca de un mercado, con los rostros sucios pero los ojos alerta, siempre vigilantes. Se acercó con una calma que no sentía y les hizo una oferta simple, desprovista de explicaciones complicadas que no entenderían. Les ofreció un techo, comida caliente y seguridad. No hizo promesas de familia ni de futuro, solo la promesa de un refugio seguro, un alivio inmediato de la dura realidad de la supervivencia en la calle. La desconfianza inicial de los niños era una barrera casi impenetrable, forjada en una vida de promesas rotas. Sin embargo, el cansancio y el hambre hablaron más alto, aceptaron. Consciente de que llevarlos a su casa principal alertaría a su madre y abrumaría a los niños, Arturo los instaló en una casa de huéspedes aislada en los confines de su vasta propiedad. Allí, bajo el cuidado de una pareja de empleados de su más estricta confianza, Andrés y Felipe experimentaron por primera vez en su memoria el lujo de la normalidad. Un baño caliente, ropa limpia que no era de segunda mano, una comida completa en una mesa puesta. Poco a poco, a lo largo de los días, la coraza de dureza que la calle les había impuesto comenzó a agrietarse, revelando debajo a los niños de 5 años que realmente eran, con sus miedos, sus curiosidades y un anhelo desesperado por seguridad. La paz, sin embargo, fue brutalmente breve. Doña Ofelia, cuya red de informantes era tan vasta como la de Arturo, supo de la presencia de los niños en la propiedad. Viendo su secreto amenazado por la acción sentimental de su hijo, actuó con una crueldad calculada. Una denuncia anónima fue hecha al Consejo Tutelar, alegando que un hombre rico y poderoso, Arturo Reyes, había secuestrado a 2 niños de la calle. Una mañana, las puertas de la hacienda se abrieron no para invitados, sino para oficiales de justicia y consejeros tutelares, que llegaron con una orden y una serie de preguntas difíciles. El acto de protección de Arturo se había transformado en una trampa legal. Él, que había intentado ser un salvador, ahora era formalmente acusado de ser un depredador, acorralado por la astucia de su propia madre. Tras horas de negociaciones tensas, en las que Arturo logró evitar que los niños fueran llevados de inmediato, pero con la promesa de una investigación completa, supo con certeza quién estaba detrás del ataque. Cruzó la propiedad hasta la casa principal y confrontó a doña Ofelia en su salón de brocados. La acusación estaba en sus ojos, sin necesidad de palabras. Ella no lo negó. «Hice lo que era necesario para protegerte de tu propia insensatez», dijo, con la voz fría como el hielo. «Eres sentimental, Arturo. No tienes idea de la naturaleza de esas criaturas». Lo advirtió que abandonara su búsqueda, que entregara a los niños al sistema y olvidara lo que había visto. Sus palabras, llenas de una amenaza velada y de un conocimiento siniestro, no solo confirmaron su culpa, sino que revelaron que el secreto detrás de la existencia de los niños era aún más oscuro que una simple infidelidad o un abandono familiar. Arturo dejó la presencia de su madre sintiendo no ya la rabia de una traición familiar, sino el horror helado de un abismo que se abría. Las palabras de ella, la naturaleza de esas criaturas, resonaban en su mente,
desprovistas de cualquier afecto, como si estuviera hablando de especímenes, no de niños. La frialdad de ella, la muerte conveniente de Silvia, la obsesión pasada de sus padres con la pureza genética de su linaje. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, no formando la imagen de un drama familiar, sino la de una monstruosidad científica. Se dio cuenta de que la respuesta no estaba escondida en cartas antiguas ni en testamentos, sino probablemente en un laboratorio. El recuerdo de un nombre que su madre mencionó años antes, un genetista controvertido cuyas investigaciones sus padres habían financiado, emergió de las profundidades de su memoria, y con él una nueva y terrible dirección para su búsqueda. La cacería del científico fue un descenso a los bastidores del mundo académico y corporativo. El hombre, un doctor Elías Morales, había desaparecido del circuito público hacía casi una década, tras un escándalo que involucraba la ética en investigaciones genéticas. El equipo de Arturo tuvo que seguir un rastro de migajas digitales y financieras, navegando por un laberinto de publicaciones olvidadas, patentes registradas a nombre de empresas pantalla y transferencias de fondos a paraísos fiscales. El rastro finalmente los llevó a una clínica de fertilidad exclusiva y aislada, escondida en las montañas a las afueras de la ciudad, un lugar que prometía milagros genéticos para los ultrarricos. El sitio era una fortaleza de privacidad, pero la influencia de Arturo Reyes era una llave maestra para la cual pocas puertas permanecían cerradas. El enfrentamiento con el doctor Morales ocurrió en una oficina estéril, que olía a antiséptico y a secretos costosos. El médico, un hombre de mediana edad con ojos nerviosos, inicialmente lo negó todo, escondiéndose tras acuerdos de confidencialidad y el miedo palpable a doña Ofelia. Arturo, sin embargo, no estaba allí para negociar. Utilizó una táctica doble de presión y súplica. Primero, la amenaza de exponer las prácticas antiéticas de la clínica al mundo, lo que significaría el fin de su carrera. Luego la súplica. Arturo tomó su tableta y mostró al médico una transmisión en vivo de la casa de huéspedes. En la pantalla, Daniel, Andrés y Felipe jugaban juntos, ajenos a todo. 3 versiones del mismo niño, 3 vidas en juego. «No son un experimento, doctor», dijo Arturo con la voz quebrada. «Son niños, mis hijos, y merecen saber la verdad». La visión de los 3 niños, la consecuencia viva y palpitante de su trabajo teórico, fue lo que finalmente rompió la resistencia del doctor Morales. Con la voz baja y las manos temblorosas, confesó todo. El proyecto, financiado por el difunto señor Reyes y por doña Ofelia, era más siniestro de lo que Arturo había imaginado. Tras la fertilización del óvulo de Isabella, el embrión de Daniel fue clonado. Pero no eran solo clones. El ADN de los clones había sido modificado, corregido, para eliminar el marcador genético recesivo que había matado al primer hijo de Ofelia. Andrés y Felipe fueron creados como copias de respaldo, versiones genéticamente superiores, destinadas a servir como posibles donantes de tejidos o, en el peor de los casos, como sustitutos, en caso de que Daniel manifestara alguna imperfección. Arturo escuchaba con la náusea subiendo por su garganta. Su hijo, el último recuerdo de su amada esposa, había sido tratado como un prototipo, y los otros 2 niños, no como niños, sino como productos, el resultado de una búsqueda enfermiza por una perfección inhumana. Arturo dejó la clínica del doctor Morales y entró en su auto, pero no arrancó el motor. Permaneció sentado en silencio durante un largo tiempo, con el zumbido del aire acondicionado como único sonido, mientras la verdad monstruosa que acababa de escuchar se asentaba en su alma. La traición de sus padres era de una magnitud tan perversa que trascendía la rabia, sumiéndolo en un estado de horror helado.
El amor que sentía por ellos, especialmente por su difunto padre, a quien siempre había idolatrado, se desintegró, reemplazado por una profunda repulsión. Miró sus propias manos en el volante. Eran las manos de un Reyes, la misma sangre que había financiado aquella abominación. En ese momento se sintió manchado, cómplice de un pecado que no había cometido. Su primera y única necesidad no era regresar a su mansión vacía, sino ver a los niños, no como un experimento, sino como la única verdad real que quedaba en su mundo destrozado. Llegó a la casa de huéspedes al atardecer. Desde la ventana observó la escena en el jardín. Daniel, Andrés y Felipe estaban jugando con una pelota, sus gritos y risas resonando en el aire primaveral. En pocos días habían formado un vínculo inseparable, una hermandad instintiva que la ciencia no podía prever ni explicar. Daniel, que siempre había sido un niño solitario, estaba radiante, como si hubiera encontrado las piezas que faltaban en su alma. Al verlos juntos, corriendo y tropezando en el césped, idénticos en forma, pero ya únicos en sus personalidades que florecían, una nueva y feroz claridad se apoderó de Arturo. La ciencia detrás de su creación, la motivación enfermiza de sus padres, todo eso se convirtió en un ruido de fondo. La única verdad que importaba estaba allí, en carne y hueso, en ese césped. Eran sus hijos, los tres, y lucharía contra el mundo, contra su propia familia, para protegerlos. La lucha, sin embargo, llegó más rápido y de forma más insidiosa de lo que esperaba. La investigación del Consejo Tutelar, impulsada por la influencia y los recursos de doña Ofelia, avanzó rápidamente. La primera audiencia fue un desastre. Arturo, acompañado de sus abogados, se encontró en una posición imposible. No podía revelar la verdad sobre la clonación. La historia crearía un circo mediático global, traumatizaría a los niños para siempre y podría incluso resultar en su remoción por parte del Estado como objetos de estudio científico. Forzado a ceñirse a una débil historia sobre parientes lejanos y perdidos, parecía evasivo y poco convincente. El equipo jurídico de Ofelia, por otro lado, pintó un cuadro devastador de Arturo como un hombre emocionalmente inestable, aún de luto por su esposa, que se había aferrado a niños de la calle en una peligrosa fantasía psicológica. Doña Ofelia observó los procedimientos de la audiencia con una compostura de hierro. Para ella, esta no era una batalla por la familia, sino por la propiedad. En una reunión con sus abogados en su lujoso apartamento, su estrategia se reveló en toda su lógica escalofriante. No son hijos suyos en el sentido tradicional, explicó, con la voz desprovista de emoción. Son el resultado de una inversión, un proyecto que mi difunto esposo y yo iniciamos para garantizar el futuro de esta familia. Son, a todos los efectos legales, un activo del patrimonio Reyes. Su plan era argumentar que Arturo, en su estado de fragilidad emocional, era incapaz de proporcionar el ambiente controlado y la supervisión especializada que niños de un origen tan único necesitaban. No estaba luchando por la custodia, como una abuela amorosa. Estaba luchando por los derechos de patente de su creación más preciada. La lógica fría y propietaria de su madre fue el catalizador que solidificó la transformación de Arturo. Al escuchar sus argumentos, desprovistos de cualquier atisbo de amor o humanidad, se dio cuenta de que no podía ganar esa guerra luchando con las armas de la diplomacia o con medias verdades. Su madre no estaba luchando por niños, estaba luchando por un activo. Ese entendimiento despertó en él una furia justa, una claridad de propósito que superó su miedo y su duelo. El hombre de negocios, que siempre analizó riesgos y calculó pérdidas, desapareció, dando lugar a un padre,
un león defendiendo a sus crías. Comprendió que para proteger la humanidad de sus hijos, tendría que exponer la deshumanidad de su creación, sin importar cuán feo o escandaloso fuera el proceso. La batalla ya no se libraría en las sombras, sino bajo la luz implacable de la verdad. El primer paso de su nueva ofensiva fue regresar al doctor Morales. Esta vez, Arturo no lo buscó con amenazas, sino con una súplica. Encontró al científico en su clínica, explicándole en detalle la estrategia legal de su madre y la forma en que pretendía deshumanizar a los niños, transformándolos en propiedad. «Usted y yo, doctor, tenemos una deuda con esos niños», dijo Arturo, con la voz cargada de una gravedad compartida. «Yo fallé en protegerlos antes de saber que existían, y usted permitió que la ciencia se impusiera a la ética. Esta es nuestra oportunidad de redención». Le pidió al doctor Morales que preparara un informe completo sobre el procedimiento de clonación y modificación, y que estuviera listo para testificar, no solo como científico, sino como testigo de la obsesión de doña Ofelia. El médico, viendo la oportunidad de expiar un error que lo atormentaba, aceptó. El pilar central de la estrategia de Arturo, aconsejado por su equipo jurídico, era la propia ciencia que dio vida a los niños. Un examen de ADN era esencial. Aunque las circunstancias eran sin precedentes, el examen podía probar inequívocamente que los 3 niños compartían el mismo material genético, estableciendo un vínculo biológico que ningún tribunal podía ignorar. La recolección de las muestras fue un momento de delicadeza y tensión. Arturo reunió a los 3 niños en la sala de estar de la casa de huéspedes y, con la ayuda de una psicóloga infantil, explicó de la forma más simple posible que necesitaban hacer un examen de familia para mostrar a todos que eran hermanos y que su lugar estaba allí, juntos. Daniel, con la naturalidad de un niño, abrazó a Andrés y Felipe, prometiendo que no dolería, forjando frente a los adultos un lazo de hermandad más poderoso que cualquier prueba científica. Mientras la tormenta legal se formaba en el horizonte, la vida en la casa de huéspedes se convirtió en un refugio, un intento de forjar normalidad en medio del caos. Arturo reajustó completamente su vida, cambiando las largas horas en la oficina por tardes en el jardín con sus hijos. Les enseñó a andar en bicicleta, les leyó cuentos para dormir y descubrió, con una mezcla de alegría y dolor, las personalidades distintas que emergían. Daniel era el líder soñador, Andrés, el protector, siempre vigilante y cuidando de sus hermanos. Felipe, el más callado de los 3, era un observador, un artista que pasaba horas dibujando en un cuaderno que Arturo le había dado. En cada risa, en cada pelea por un juguete, en cada abrazo de buenas noches, Arturo ya no veía un prototipo y sus copias. Veía a 3 niños, 3 individuos, 3 corazones, y la visión de ellos era el combustible que lo fortalecía para la batalla que se acercaba. Al darse cuenta de que la determinación de Arturo no era una fase pasajera, doña Ofelia movilizó la más formidable de sus armas, la influencia. Inició una campaña sutil pero devastadora de relaciones públicas. A través de almuerzos con editores de periódicos y llamadas telefónicas a columnistas sociales influyentes, comenzó a filtrar una narrativa cuidadosamente construida. La historia era la de un hijo amado, aún traumatizado por la pérdida de su esposa, cuya pena lo había llevado a un comportamiento errático y peligroso. Se pintaba a sí misma como la matriarca preocupada, luchando por proteger a su nieto y la reputación de la familia de un escándalo inminente. Sutilmente, transformó la búsqueda de Arturo por la verdad en un síntoma de inestabilidad mental, envenenando la opinión pública en su
contra y preparando el terreno para que el tribunal lo viera no como un padre protector, sino como un hombre que necesitaba ser contenido. La guerra de Ofelia no se limitó a la esfera pública, también fue profundamente personal. En una llamada telefónica cuya frialdad congelaría el propio aire, intentó manipular a Arturo, apelando al único valor que aún podría compartir con ella, el legado de su padre. «Tu padre sentiría vergüenza», dijo con la voz desprovista de cualquier calor maternal. «Vergüenza de verte arrastrar el nombre Reyes por el fango por unas duplicaciones de la calle. Estás destruyendo todo lo que construimos por un capricho sentimental». Lo amenazó no con violencia, sino con algo que, para un hombre como él, era casi peor: la aniquilación corporativa. Lo amenazó con usar su posición mayoritaria en el Consejo para removerlo de la presidencia del imperio que él mismo había construido. Era un jaque mate calculado, forzándolo a elegir entre su herencia y sus hijos. Mientras la guerra se desenvolvía en el mundo de los adultos, sus ecos inevitablemente llegaron al refugio de los niños. A pesar de los mejores esfuerzos de Arturo para protegerlos, los niños no eran inmunes a la tensión que permeaba la casa. Una noche, vieron un destello de un noticiero en la televisión, el rostro de Arturo estampado en la pantalla junto a titulares que no podían leer, pero cuyo tono era claramente hostil. Más tarde, Daniel, con la percepción agudizada de un niño, le preguntó a Arturo: «Papá, ¿por qué está enojada la abuela contigo? Nos va a mandar lejos». La pregunta, tan simple y directa, golpeó a Arturo con la fuerza de un puñetazo. Reunió a los tres en sus brazos y, mirando los 6 ojos idénticos que lo observaban, hizo la promesa más solemne de su vida. «Nadie», dijo con la voz firme sobre un corazón acelerado, «nadie los separará nunca». La víspera de la audiencia final en el Consejo Tutelar fue una noche de quietud tensa. En la mansión, Arturo y su equipo jurídico revisaban los últimos detalles de su estrategia. El informe del doctor Morales era una bomba de relojería científica. Los resultados del examen de ADN habían llegado, confirmando la identidad genética idéntica de los 3 niños. Una anomalía que requeriría una explicación que solo Arturo podía proporcionar. Sentía una mezcla de temor y determinación. En su apartamento, doña Ofelia estaba serenamente confiada, dando instrucciones a sus abogados. Creía firmemente en la fuerza de la tradición, el estatus y la ley, tal como ella la entendía, y estaba segura de que el sistema se inclinaría a su voluntad. Más tarde esa noche, Arturo entró en la habitación donde dormían sus 3 hijos. Besó cada una de sus frentes, la imagen de sus rostros pacíficos, siendo la única prueba que necesitaba de que su lucha, sin importar cuán fea o difícil, era justa. La sala de audiencias del Consejo Tutelar era un espacio austero e intimidante, diseñado para someter la emoción con la frialdad de la burocracia. De un lado de la larga mesa de madera estaba sentada doña Ofelia, la personificación de la nobleza enlutada, su expresión una máscara de dignidad y preocupación. A su lado, un equipo de abogados caros e implacables. Del otro lado, Arturo, con la tensión visible en sus hombros, pero con una determinación de acero en su mirada. La audiencia comenzó con la ofensiva de Ofelia. Su abogado principal, con una elocuencia pulida, presentó el caso. Arturo, un hombre aún devastado por el duelo, había desarrollado una fijación peligrosa con niños de la calle, poniendo en riesgo no solo a sí mismo, sino también el bienestar de su hijo legítimo, Daniel. Argumentaron que los niños, siendo un caso especial, necesitaban la tutela estable y los vastos recursos de la matriarca de la familia, no el capricho de un padre inestable.
Cuando llegó su turno, el equipo de Arturo presentó una defensa lógica, detallando el ambiente seguro y acogedor que había creado para los niños. Sin embargo, Arturo, al observar los rostros escépticos y cansados de los consejeros, se dio cuenta de que la lógica no ganaría esa batalla. Con un gesto a su abogado, pidió la palabra. No se levantó como el magnate Arturo Reyes, sino como un padre. No habló de leyes ni de derechos, sino de sus hijos. Con una voz quebrada pero firme, describió la personalidad de cada uno, la valentía de Andrés, el alma artística de Felipe, la alegría que los dos habían traído a la vida solitaria de Daniel. Habló de las pequeñas cosas, de las pesadillas que calmaba, de los cuentos que leían, de la forma en que los tres ya se movían como una unidad inseparable. Su súplica no era legal, era visceral, un testimonio del amor que ya había florecido contra todas las probabilidades. Fue entonces cuando la estrategia de Arturo pasó de la defensa al ataque. Su abogado llamó al primer testigo, el doctor Elías Morales. El científico, pálido y nervioso, pero resuelto, se sentó y bajo juramento presentó su informe. Explicó, en términos accesibles, el proceso de clonación somática y de edición genética, y luego llegó la bomba. Confesó haber realizado el procedimiento por encargo y con el financiamiento total de doña Ofelia y de su difunto esposo. Describió la obsesión de la pareja por la pureza genética y el plan de crear copias de respaldo para Daniel. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Por primera vez, la máscara de compostura de doña Ofelia se resquebrajó, sus ojos fulminando al médico con una furia impotente. El caso había dejado de ser una disputa por la custodia para convertirse en la revelación de un crimen contra la naturaleza. Mientras los abogados de Ofelia, tomados por sorpresa, intentaban desesperadamente desacreditar el testimonio del doctor Morales, acusándolo de ser un charlatán en busca de fama, el equipo de Arturo presentó su pieza final de evidencia. Un sobre sellado que contenía los resultados del examen de ADN fue entregado al presidente del consejo. El silencio en la sala era absoluto mientras abría el sobre y leía el informe en voz alta. Los resultados eran doblemente concluyentes. Primero, confirmaban que Daniel, Andrés y Felipe compartían un perfil de ADN 100% idéntico, probando su vínculo fraternal más allá de cualquier duda. Segundo, y más devastador para Ofelia, el informe señalaba la presencia de marcadores genéticos sintéticos y secuencias editadas, anomalías que no ocurren en la naturaleza y que corroboraban científicamente cada palabra del testimonio del doctor Morales. La verdad, fría e irrefutable, estaba sobre la mesa, acorralada por la ciencia y la ley, con sus abogados ahora en un silencio atónito. Doña Ofelia no se rindió. En un último y escalofriante acto de desafío, se puso de pie, su figura frágil ocultando una voluntad de hierro, y se dirigió al consejo. Su discurso no fue una defensa, sino una justificación. Con una pasión distorsionada, habló de su primer hijo, de su dolor, de su derecho como matriarca de proteger su linaje de la plaga de la imperfección genética. Se refirió a Andrés y Felipe no como niños, sino como el proyecto, la continuación, mi creación. En su mente delirante no había cometido un crimen, sino un acto de amor supremo, un sacrificio para garantizar un legado perfecto. Su confesión, pronunciada con una convicción aterradora, solo sirvió para sellar su destino, revelando al consejo no a una abuela preocupada, sino a la arquitecta de una monstruosidad ética. La deliberación del consejo, tras el impacto de la confesión de Ofelia, fue notablemente breve. Los consejeros, aunque enfrentaban un caso sin precedentes legales, regresaron a su principio fundamental.
el mejor interés de los niños. De un lado, vieron la obsesión fría y propietaria de la abuela, que veía a los niños como activos. Del otro, vieron el testimonio emocional y las acciones protectoras de Arturo, un hombre que, a pesar del engaño del que había sido víctima, había abrazado incondicionalmente a los tres niños como sus hijos. La decisión, cuando fue anunciada, fue unánime y contundente. Citando el vínculo emocional evidente entre Arturo y los tres niños y las circunstancias profundamente perturbadoras del origen de los niños, el Consejo otorgó la custodia legal total e inmediata de Andrés y Felipe a su padre biológico, Arturo Reyes. La batalla legal había terminado. Al salir de la sala de audiencias, Arturo sintió el peso de meses de angustia comenzar a disiparse finalmente. Pasó por delante de su madre una última vez. Ella estaba sentada, rígida, rodeada por su equipo jurídico, el rostro una máscara de furia helada e incredulidad. El mundo, por primera vez en su vida, no se había inclinado a su voluntad. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese momento Arturo no sintió triunfo, solo una profunda tristeza y el reconocimiento de una fractura irreparable. No solo había ganado la custodia de sus hijos, había perdido para siempre a su madre y a la familia en la que nació. La victoria tuvo un sabor agridulce, el sabor de la redención mezclado con las cenizas de su pasado. Siguió caminando, sin mirar atrás, hacia su nuevo futuro. El regreso a la casa de huéspedes fue el verdadero premio. Tan pronto como cruzó la puerta, tres pequeñas figuras corrieron hacia él. Daniel, Andrés y Felipe lo rodearon, sus manos pequeñas agarrando sus piernas, sus rostros ansiosos mirándolo. ¿Vamos a quedarnos juntos?, preguntó Daniel, con la voz infantil expresando el miedo silencioso de los tres. Arturo se arrodilló, poniéndose a su altura, y los envolvió en un abrazo que contenía 23 años de pérdida y toda una vida de promesas. Los apretó con fuerza, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos, la realidad de su presencia. Sí, susurró, con la voz quebrada por la emoción, el rostro enterrado en sus cabellos. Sí, para siempre. En ese abrazo, las complejidades de la genética, las batallas legales y los secretos oscuros se disolvieron, dejando solo la verdad más simple y poderosa. Un padre y sus hijos, finalmente juntos. Pasaron los meses, y el polvo de la batalla legal finalmente se asentó. La vida en la mansión Reyes encontró un nuevo y ruidoso ritmo, una rutina de normalidad que era, para Arturo, el más extraordinario de los milagros. En una tarde lluviosa estaba en su oficina, un espacio que antes había sido el centro de su imperio financiero, ahora transformado en una sala de juegos improvisada. En la alfombra persa, Daniel, Andrés y Felipe construían una torre de bloques, sus risas llenando el silencio que antes dominaba el lugar. Arturo los observaba, con un sentimiento de paz asentándose en su corazón. En sus manos sostenía una sola carpeta gruesa. Dentro de ella estaba toda la historia oscura, el informe del doctor Morales, los resultados del ADN, los dictámenes legales. Era la prueba de su origen, un documento que los definía como un experimento. Miró la carpeta, las palabras clínicas e inhumanas que describían a sus hijos como especímenes clonados y genéticamente modificados. Luego miró a los tres niños, a la perfección de su inocencia, a la verdad innegable de su humanidad. Se levantó y caminó hacia la gran chimenea de piedra que dominaba una de las paredes de la oficina. Con un movimiento deliberado y solemne, arrojó la carpeta a las llamas. El fuego crepitó, devorando las páginas, transformando los secretos, los crímenes y el dolor en cenizas. Mientras observaba cómo el pasado de sus hijos era consumido, hizo una promesa silenciosa. La historia de su origen no sería la historia de sus vidas,
El pasado no los definiría. Lo que los definiría sería el amor y la seguridad del futuro que él, como padre, construiría para ellos a partir de ese momento. El viaje de Arturo y de sus 3 hijos es, en esencia, una poderosa afirmación sobre la verdadera naturaleza de la familia. Nos enseña, de manera visceral, que los lazos familiares más fuertes no se forjan en los laboratorios de la genética ni en los linajes de sangre, sino en el crisol del corazón. Arturo tenía un hijo nacido de un amor perdido y 2 hijos nacidos de una monstruosidad científica, pero al final su amor por cada uno de ellos era idéntico, incondicional y absoluto. La verdadera paternidad, nos muestra la historia, no es un acto de biología, sino una elección diaria. Es la elección de proteger, de nutrir, de luchar y sobre todo de amar incondicionalmente, independientemente del origen. Arturo eligió ser el padre de 3 niños, y esa elección fue más poderosa y más real que cualquier código de ADN. Al mismo tiempo, esta narrativa sirve como una advertencia sombría y necesaria sobre los peligros de la arrogancia científica y la obsesión humana por el control. En el dolor de su duelo, doña Ofelia y su esposo buscaron dominar la propia vida, tratar la genética como arcilla en sus manos, en un intento de eliminar la imperfección y la aleatoriedad de la condición humana. Su historia es un cuento de advertencia sobre lo que sucede cuando la ciencia avanza sin la brújula de la ética, cuando la ambición por un legado perfecto se impone a la humanidad. Es una afirmación de que hay límites que no deben cruzarse y que el alma de un niño, su individualidad y su dignidad nunca deben ser tratados como un experimento a optimizar o como un producto a perfeccionar. ¿Y cuál fue el destino de doña Ofelia, la arquitecta de la conspiración? La justicia, en su forma legal, fue compleja. Debido a su edad e influencia, evitó la prisión, pero no el exilio. Las revelaciones en la audiencia la convirtieron en una paria en la alta sociedad que tanto valoraba. Fue forzada a renunciar a todas sus posiciones en el Consejo del Imperio Reyes, perdiendo el último vestigio del control que tanto codiciaba. Se retiró a su mansión, no más como una reina en su castillo, sino como una prisionera en una jaula de lujo, atormentada por el eco de sus ambiciones frustradas y por el silencio de un hijo que nunca más la buscó. Su historia sirve como el retrato trágico de un amor que, distorsionado por el dolor y el orgullo, se transformó en una fuerza de destrucción, dejándola al final completamente sola. Lejos del frío de los tribunales y de las mansiones silenciosas, una nueva familia florecía bajo el sol mexicano. Meses después, Arturo llevó a los 3 niños a una sencilla casa en la playa, lejos de todo y de todos. Allí, en la arena dorada, ocurrió la verdadera curación. Andrés y Felipe, que nunca habían visto el mar, corrieron hacia las olas con una alegría salvaje y pura. Daniel, el hijo único, ahora era el hermano mayor, enseñándoles a construir castillos de arena. Arturo, despojado de su traje de magnate, era solo un padre, corriendo detrás de sus hijos, riendo hasta perder el aliento. Esa tarde, mientras construían un castillo de arena juntos, los 4 trabajando como un equipo unido, Arturo se dio cuenta de que esa era la primera vez en su vida adulta que se sentía genuina e incondicionalmente feliz. El viaje de Arturo, de un padre solitario y enlutado a un protector feroz de 3 hijos, nos muestra que la familia es, sobre todo, una construcción de amor y resiliencia. Las circunstancias de nuestro origen no necesitan dictar nuestro destino. A veces, todo lo que necesitamos es el coraje para abrir nuestro corazón a lo inesperado, para amar más allá de las convenciones.
Es en esos momentos cuando la vida realmente comienza a transformarse. Si crees que el amor, en su forma más pura y valiente, es lo que verdaderamente define a una familia, suscríbete a nuestro canal. Al unirte a nosotros, ayudas a difundir mensajes de esperanza que celebran la capacidad infinita del corazón humano para expandirse y sanar. ¿Quiénes, después de todo, son Daniel, Andrés y Felipe? ¿Son clones, copias, hermanos? La historia nos ofrece una respuesta profunda y liberadora. Son simplemente hijos. Su origen científico es un hecho de su pasado, una nota al pie en su historia, pero no es su identidad. Su identidad no se encontrará en un informe de laboratorio, sino en los abrazos de su padre, en las bromas compartidas, en los sueños que construirán juntos. La narrativa nos deja con el poderoso mensaje de que todos somos mucho más que nuestros orígenes. No estamos definidos por la sangre que corre por nuestras venas o por los secretos de nuestra concepción, sino por la capacidad de amar y de ser amados, que es la verdadera e innegable marca de nuestra humanidad. La historia de los tres niños es un fascinante estudio sobre la eterna danza entre la naturaleza y la crianza. Genéticamente idénticos, son la prueba viva del poder de la naturaleza, compartiendo los mismos dones y predisposiciones. Sin embargo, la crianza, los años de Daniel en un hogar amoroso y los de Andrés y Felipe en la brutalidad de las calles, los esculpió en individuos distintos. La verdadera belleza de la historia, sin embargo, reside en el tercer acto de este debate, la redención a través de la crianza. El amor, la seguridad y la estabilidad que Arturo ahora ofrece a los tres, se está convirtiendo en la fuerza dominante, nutriendo el potencial inherente en su ADN compartido y permitiendo que la resiliencia aprendida en la calle por Andrés y Felipe se transforme en fuerza y que la confianza de Daniel se transforme en liderazgo. Es una poderosa afirmación de que, aunque no podemos elegir nuestra naturaleza, el amor tiene el poder de moldear nuestro destino. La búsqueda de doña Ofelia por la perfección genética es el motor trágico de la narrativa, y su fracaso, la lección central. Intentó eliminar el defecto, la debilidad, el azar, y al hacerlo, eliminó la propia humanidad del proceso. Los clones perfectos fueron abandonados a la imperfección del mundo, mientras que el Hijo original fue amado en su totalidad. La historia nos enseña que la verdadera perfección no reside en la ausencia de defectos, sino en la presencia del amor incondicional que abraza esos defectos. La familia que Arturo construye no es genéticamente perfecta según los estándares de su madre, pero es emocionalmente completa, unida no por un código genético impecable, sino por las hermosas e imperfectas cicatrices del trauma, la resiliencia y el amor que los salvó. La lucha de Arturo, que enfrentó a su propia madre, al sistema legal y a los fantasmas de su pasado para unir y proteger a sus hijos, es una inspiración. Su viaje de un padre pasivo y enlutado a un guerrero feroz nos recuerda que la familia, en todas sus formas, es algo por lo que vale la pena luchar con todas nuestras fuerzas. Si este relato poderoso sobre la fuerza del amor paternal y la definición de familia te conmovió, y si crees que el mundo necesita más historias como esta, considera suscribirte al canal. Tu suscripción es un apoyo vital que nos permite continuar encontrando y compartiendo narrativas que celebran la valentía y el amor que nos definen. Es notable que la historia comience con un desvío accidental, un error de ruta que lleva a Arturo a un lugar que nunca elegiría visitar. Ese momento de caos que rompió la rutina ordenada de su vida fue en realidad un acto de profunda gracia. Ese desvío lo sacó del camino pavimentado de su soledad y lo obligó a entrar en la senda accidentada y lodosa del dolor, de la verdad y finalmente de la redención. Es un recordatorio poético de que, a menudo,
Los eventos que percibimos como los mayores desastres en nuestras vidas son, en realidad, los catalizadores de nuestras mayores bendiciones. A veces, es necesario perderse completamente para, finalmente, encontrar el camino de regreso a casa. La cuestión de la identidad de los niños será un viaje para toda la vida. La decisión de Arturo de quemar los documentos fue un acto simbólico para liberarlos de una etiqueta científica, pero la verdad de su origen es una parte indeleble de quiénes son. Sin embargo, la historia sugiere que este origen único, en lugar de ser una fuente de confusión, se convertirá en la base de su mayor fortaleza. El vínculo entre ellos es más profundo que el de hermanos comunes. Son tres partes de un todo, conectados por una experiencia que nadie más en el mundo puede comprender. En lugar de sentirse como copias, crecerán como un trío unificado, cuya fuerza combinada, forjada en un laboratorio y solidificada en el amor de un padre, los hará extraordinariamente resilientes. En última instancia, esta es una historia sobre dos tipos de legado. El legado que doña Ofelia intentó construir estaba basado en el control, la pureza genética y la perpetuación de un nombre. Era un legado de ego, diseñado para durar para siempre, pero que se desintegró en polvo en el momento en que fue confrontado con la verdad. El legado que Arturo eligió construir, por otro lado, estaba basado en la aceptación, el amor incondicional y la verdad, por más dolorosa que fuera. No estaba intentando crear herederos perfectos para un imperio, sino criar hombres buenos y felices. El legado de Ofelia era una estatua de mármol, fría e imponente pero frágil. El de Arturo es un jardín, una entidad viva que continuará creciendo y floreciendo mucho después de que él se haya ido. La historia de Arturo y sus tres hijos es un testimonio del poder del amor paternal para superar cualquier barrera, incluso las de la ciencia, y para forjar una familia a partir de las circunstancias más imposibles. Si este relato sobre la fuerza inquebrantable de un padre y la verdadera definición de familia tocó tu corazón, y si crees que el amor, y no la sangre, es lo que realmente nos une, considera suscribirte al canal. Tu suscripción es lo que nos da fuerza para continuar la misión de compartir historias que no solo entretienen, sino que también sanan, conectan e inspiran. La narrativa no es un manifiesto contra la ciencia, sino un poderoso llamado para que la ciencia nunca se divorcie de la humanidad. El trabajo del Dr. Morales dio vida a los niños, un milagro de la ingeniosidad humana. Sin embargo, fue el amor de Arturo el que les dio una vida, el que les dio la oportunidad de ser más que el producto de un experimento. La historia nos deja con una reflexión final y crucial. El avance científico, por más espectacular que sea, debe estar siempre guiado por una brújula de ética, empatía y un profundo respeto por la dignidad y el misterio de la vida humana. La ciencia puede decirnos cómo crear vida, pero es el amor el que nos enseña por qué vale la pena vivirla. Es la inocencia de los niños la que sirve como la brújula moral de esta historia. Fue la pregunta pura y sin malicia de Daniel. ¿Por qué estoy ahí fuera? La que inició toda la búsqueda. Fue la necesidad básica de seguridad de Andrés y Felipe la que permitió a Arturo conectarse con ellos en un nivel puramente paternal, libre de las complejidades de su origen, mientras los adultos libraban una guerra de ego, ley y ética distorsionada. Los niños simplemente vivían la verdad de su conexión. No les importaba la genética ni la herencia. Solo querían un hermano con quien jugar y un padre que les diera seguridad. Su claridad sirve como un recordatorio de que, a menudo, las verdades más profundas de la vida son las más simples y que la inocencia
puede ser la fuerza más poderosa para cortar los nudos de la corrupción adulta. La redención de Arturo es de un tipo particularmente profundo. No era un hombre malo que necesitaba redimirse de un crimen, sino un hombre bueno que estaba dormido, anestesiado por el dolor. Su viaje nos enseña que la redención no siempre se trata de expiar un gran pecado, sino de despertar a un bien mayor. Su verdadera redención no fue vencer a su madre en el tribunal, sino vencer la apatía en su propio corazón. Fue la decisión de expandir su amor, de abrir espacio para 2 niños más, de triplicar su vulnerabilidad y su capacidad de amar. No solo salvó a los niños, al hacerlo se salvó a sí mismo, cambiando una vida de duelo controlado por una de alegría caótica y significativa. El viaje de Arturo para descubrir la verdad, por más aterradora que fuera, fue lo que, al final, lo liberó a él y a sus hijos, permitiéndoles construir un futuro basado en la honestidad. Esta historia nos recuerda que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única base sólida sobre la cual se puede construir una vida auténtica. Si este relato te emocionó y crees en el poder de la verdad para sanar y liberar, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo narrativas que celebran la valentía necesaria para confrontar el pasado y la fuerza encontrada al vivir una vida de integridad. En su esencia, esta es también una historia sobre la valentía de romper con un legado familiar tóxico para crear uno nuevo y más saludable. Arturo se vio obligado a librar una guerra contra las expectativas y tradiciones distorsionadas de su propia estirpe, personificadas por su madre. Su decisión de rechazar la obsesión de su familia por la pureza y el control en favor del amor y la aceptación es un acto de rebelión heroico. Es un mensaje de empoderamiento para cualquiera que se haya sentido aplastado por el peso de las expectativas familiares, recordándonos que tenemos el derecho y la responsabilidad de definir nuestros propios valores y de construir nuestra propia versión de familia, incluso si eso significa romper los moldes que nos fueron impuestos. La narrativa es, en última instancia, una poderosa exploración sobre el poder de la elección. Arturo enfrentó una serie de encrucijadas que habrían quebrado a un hombre de menor fibra moral. Podría haber elegido ignorar a los niños en la calle. Podría haber elegido ceder a la presión de su madre para proteger el nombre de la familia. Podría haber elegido aceptar solo a Daniel como su hijo legítimo. En cada uno de esos momentos eligió el camino más difícil, el camino del amor y la responsabilidad. Su historia es un testimonio inspirador de que no somos meros productos de nuestras circunstancias. Somos los arquitectos de nuestro carácter, definidos no por lo que nos sucede, sino por las elecciones que hacemos en respuesta. Cada elección hacia el amor es un acto de creación que nos permite construir una nueva realidad, incluso a partir de los escombros de un pasado inimaginable. Al mismo tiempo, la historia nos ofrece un retrato complejo y trágico de la antagonista. Doña Ofelia no es una villana de cuentos de hadas movida por pura maldad. Su monstruosidad nació de una herida, del trauma profundo de perder a un hijo. Su deseo de controlar, la genética de crear un legado perfecto, era un intento desesperado y distorsionado de dominar la muerte y el dolor que la habían devastado. Esto no la absuelve de sus actos, pero nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del mal. Nos muestra cómo el amor, cuando no es procesado y envenenado por el miedo y el orgullo, puede transformarse en su opuesto, en una fuerza controladora y destructiva. Su tragedia es un recordatorio de que la línea entre el amor protector y la obsesión dañina puede ser peligrosamente delgada.
Esta historia nos recuerda que la verdadera familia se forja en el crisol de la valentía y se sella con el amor incondicional, trascendiendo las meras definiciones de biología o genética. El vínculo que unió a Arturo con sus 3 hijos fue la prueba de que el corazón tiene razones que la ciencia no puede explicar. Si este relato sobre el viaje de un padre para redefinir su familia te conmovió profundamente, y si crees que el mundo necesita más narrativas que celebren el poder del amor para sanar y unir, por favor, suscríbete al canal. Tu suscripción es lo que nos permite continuar tejiendo historias que, como esta, pueden calentar el alma e inspirar al corazón a abrirse a las más bellas posibilidades de la vida. La imagen central que abre la historia es la de 3 rostros idénticos, una visión que evoca una sensación de extrañeza y horror, de una anomalía de la naturaleza. La historia termina con esa misma imagen, pero su significado ha sido completamente transmutado. Al final, los 3 rostros idénticos ya no son un símbolo de una conspiración científica, sino la imagen de una hermandad, de una familia única y completa. La imagen en sí no cambió, pero la lente a través de la cual la vemos, la lente del amor y la aceptación de Arturo, transformó lo que era extraño en algo hermoso. Es la metáfora final de la narrativa. El amor no cambia los hechos de nuestra vida, pero tiene el poder absoluto de transformar el significado que les atribuimos, convirtiendo lo que podría ser una fuente de vergüenza en una fuente de orgullo y alegría. El viaje de Arturo nos ofrece una lección final sobre la alquimia del dolor. El sufrimiento, en sus muchas formas, el duelo, la traición, la desesperación, tiene el poder de destruirnos, de hacernos amargos y cerrados al mundo, como le pasó a doña Ofelia. Sin embargo, la historia de Arturo nos muestra que el mismo sufrimiento puede transformarse en una fuerza para el bien. Tomó el dolor de la pérdida de su esposa y la traición de sus padres, y en lugar de dejar que lo consumiera, lo usó como combustible para convertirse en un padre más presente, un hombre más compasivo y un guardián para 3 niños que lo necesitaban desesperadamente. Nos enseña que nuestras heridas no tienen que ser nuestras debilidades. Pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza y de nuestra más profunda empatía. Que la historia de esta familia improbable, forjada en el fuego de la adversidad, sirva como un recordatorio perdurable de la capacidad infinita del corazón humano para amar, perdonar y recrearse. Agradecemos inmensamente que nos hayas acompañado hasta el final de este viaje emocional. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario abajo compartiendo una reflexión sobre cómo el amor puede redefinir lo que significa ser una familia. Tu voz y tu historia enriquecen nuestra comunidad. Continúa buscando la valentía en tu propia vida y difundiendo la luz del amor incondicional. Te esperamos en nuestro próximo relato.